Dice la palabra de Dios así, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre celestial y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana aún por darnos el privilegio, Señor, de poder portar y poder ser llamados hijos de Dios. Te ruego, Señor amado, en esta mañana que bendigas nuestras vidas como lo has estado haciendo cada momento y cada instante. Y en esta ocasión, Señor amado, te ruego que nuestras vidas, Señor, sean alentadas, sean despertadas y sean motivadas por tu Espíritu Santo utilizando el mensaje de la Escritura. Te ruego que me des de tu gracia y que a través de la predicación, de la exposición de tu palabra, pueda tu Hijo Jesucristo ser glorificado en este día. Te ruego que los hermanos que estarán escuchando el mensaje predicado puedan ser alentados y animados a reforzar nuestras vidas, nuestras propias vidas, para crecer más en la vida cristiana. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Poco sabemos, hermanos, de la vida de la iglesia de los hermanos de Colosas. Es decir, poco sabemos, no hay demasiada información acerca de los colosenses, incluso de la misma ciudad que lleva el nombre de antaño. No se tiene conocimiento de grandes situaciones, de grandes aspectos que se hayan llevado a cabo en esta ciudad. Nosotros como cristianos, si no fuese y hubiera sido por la carta, quizás no sabríamos de la existencia de este lugar. Sin embargo, en el Asia Menor hubo una iglesia que la conocemos como la iglesia de los colosenses. No conocemos su nombre, no sabemos el nombre de ninguna iglesia fundada o no fundada por el apóstol Pablo. No conocemos, sencillamente sabemos de la existencia hace tiempo atrás, siglos atrás, de determinadas congregaciones en diferentes ciudades, en diferentes regiones. Y una de las ciudades prácticamente insignificantes en su tiempo fue Colosas, la iglesia de los colosenses. Fue una iglesia, hermanos, que Pablo, cuando escribió esta epístola para ellos, pues no había tenido todavía la oportunidad de haber llegado con ellos. Colosenses no fue una iglesia, la iglesia de Colosenses de los colosenses, no fue una congregación, no fue una iglesia que fue establecida ni fundada por el apóstol Pablo. El apóstol tuvo el conocimiento de que en ese lugar había una congregación que servía al Señor, que había una iglesia que estaba tratando de mantenerse firme en el camino de la verdad del Señor Jesucristo, pero que a pesar de que había tenido muchas instigaciones y se había tratado de infiltrar malas doctrinas por malas personas y por pensamientos y filosofías y mensajes y mensajes enseñados en aquel entonces, y no me refiero al mensaje del Evangelio, aunque también por la exposición del Evangelio de Cristo fue que se fundó esta iglesia, pero no por el apóstol Pablo, sino que los gnósticos estaban muy fuertes en aquel entonces, y pareciera ser que la iglesia de los colosenses corría el riesgo y estaba siendo advertida por el apóstol Pablo de aquellas tradiciones y de aquellas instigaciones de Satanás a través tanto de los gnósticos como de algunos otros grupos más que estaban influyendo mucho en la sociedad donde estaba dicha iglesia. De manera que Pablo, cuando supo de los hermanos, se alegró
Y entonces él optó por escribirles y él deseaba ver a los hermanos. Había buenos creyentes, había buenos hermanos que pertenecían a la iglesia de los colosenses y que estaban sirviendo y que estaban apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Así que encontramos allí, me parece que era Epafras, vamos a llegar a un versículo donde Epafras pertenecía a la iglesia de los colosenses y estaba con Pablo y trataba de animarlo, de apoyarlo, y había llegado a darle información acerca de la iglesia de los hermanos. Y cuando Pablo supo, dice el versículo 7, y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, era un predicador que es un fiel ministro de Dios para ustedes. Se cree, hermanos, que posiblemente el hermano Epafras, como un consiervo, como un predicador de Pablo y que un fiel ministrador de los hermanos, se cree, y algunos han llegado a pensar de que Epafras había sido quien fundó la iglesia de los colosenses, o el anciano o el pastor de dicha iglesia. Así que Epafras llegaba de tiempo en tiempo con Pablo, lo acompañaba, aprendía, predicaba junto con él y posteriormente regresaba a Colosas y este hermano tenía un profundo interés por cada uno de los hermanos, de sus hermanos en Cristo, y les había hablado bien de los que tenía que hablar bien al hermano Pablo, y Pablo estaba muy contento por la iglesia, porque a pesar de las luchas, porque pese a las dificultades en torno de la iglesia en aquel entonces, y me estoy hablando de la cultura, de la sociedad, de las malas acciones, de las malas influencias, de las cuales atacaban la integridad de dicha congregación, Pablo estaba contento porque había una iglesia que se había establecido. Y si bien no habían crecido como debieron de haber crecido, Pablo les escribió y les dijo: hermanos, voy bien y estoy contento y estoy muy, muy satisfecho, pero no lo suficiente al saber la información que el hermano Epafras, nuestro consiervo y un fiel amado que ministra a sus almas, y el hecho de saber cómo la iglesia va creciendo y cómo la iglesia va animándose, y cómo cada uno de ustedes como iglesia va creciendo en su cercanía y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que Pablo les dice en el versículo 3, siempre orando por ustedes. Damos gracias a Dios a través de la oración por cada uno de ustedes y nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Dice, desde que oímos de su fe en el Señor Jesús y del amor que tienen todos ustedes, todos los santos, a causa de la esperanza que os está aguardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, dijo Pablo, por la palabra verdadera del Evangelio. No les dijo por la palabra del Evangelio que les prediqué, sino de alguien, algún mensajero de Dios, algún misionero itinerante, algún predicador, otro apóstol, algún otro buen hermano que les predicó el evangelio de la esperanza de la vida eterna. Dice que ha llegado a ustedes, versículo 6, así como a nosotros también, desde el día que lo oyeron y se convirtieron y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y así como lo han aprendido, dijo Pablo, versículo 7, del hermano Epafras, era el que les estaba predicando. Dice, por lo cual también nosotros, ¿quiénes nosotros? Bueno, quienes estaban escribiendo o quienes estaban con Pablo, cuando Pablo estaba redactando la carta. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo que está conmigo, dice, a los fieles y santos hermanos en Cristo que están en Colosas. Dice, desde que oímos el hermano Timoteo y su servidor, dice Pablo, nos gozamos. Dice el versículo 9, desde que nosotros, Pablo y Timoteo, lo oímos, desde ese día no cesamos de orar por ustedes, dijo Pablo, y de pedirle al Señor para que sean llenos del conocimiento de su plena voluntad y en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que creciendo, para que cuando sean llenos de la inteligencia espiritual, de toda sabiduría de Dios, puedan vivir y andar como el Señor merece, como es digno de Dios.
y viviendo como Dios demanda, dice, van a agradarle en todo. Y entonces van a poder llevar fruto. Lo que Pablo está diciendo en este versículo, hermanos, el resultado de conocer la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios es vivir y cumplir el propósito por el cual Jesucristo, hermanos, nos salvó. Yo estoy convencido, hermanos, de que todo lo que Dios ha creado, incluso el mismo plan de la salvación antes de ser para liberar al pecador de la condenación del infierno, la salvación Dios la ideó para gloria de su nombre, porque todo lo que Dios ha creado, todo es para Él y de Él y por Él, dice la Escritura. Así que dice Pablo, permítanme decirles, dijo él, escribirles lo que yo escuché de Cristo. El Señor Jesucristo declaró y dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí, los llamé a ustedes, y los llamé y los he puesto ahí donde están para que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Así que Pablo les dice a los hermanos, ustedes fueron alcanzados por Cristo a través del mensaje de la gracia salvadora y de la esperanza de la vida eterna, para que, y una vez siendo salvos, desde el día que oyeron de Cristo, yo me gozo porque han crecido en la verdad, dijo Pablo, y no dejamos nosotros desde que supimos que había una iglesia establecida allí en Colosas, dice el apóstol, parafraseando estos versículos, no dejamos de orar por ustedes para que Dios les continúe dando sabiduría, para que puedan conocer la voluntad absoluta de Dios y para que puedan andar en ella, agradándole en todo y llevando fruto, dice el versículo 9, creciendo en su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan, para que anden, dijo el apóstol, para que anden como merece Dios que anden, como es digno del Señor Jesucristo, para que le puedan agradar y lleven fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero expresarles, hermanos, en esta mañana de que el deseo de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo es que el cristiano crezca. Debemos de aprender a crecer en el Señor. Es lo que les está expresando el apóstol Pablo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creo, amados hermanos, y estoy convencido de que el Señor ha tenido piedad de usted y de mí, y nos ha dado los elementos necesarios, los elementos suficientes para que usted pueda crecer en su vida espiritual y que yo pueda crecer en la vida espiritual. ¿De qué elementos estamos hablando, hermanos? De todo, del sentido de la vista para poder leer la Biblia, para poder leer el himnario. Estoy hablando del sentido del oído, por ejemplo. Son elementos suficientes que Dios nos ha dado para poder escuchar la predicación, para poder escuchar la lectura de la Biblia, para poder escuchar las palabras, las letras, las frases, los versículos. Cuando usted lee la Biblia y la musita, es decir, la lee en voz queda, de manera que usted solamente lo pueda escuchar. Usted se está leyendo, está mirando y está hablando y está escuchando la palabra de Dios. Dios nos ha dado los elementos necesarios para que a través de su palabra nos ha dado el sentido común, que ha dejado de ser muy común ya en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero sigue siendo un sentido. Nos ha dado el sentido común, nos ha dado el razonamiento, nos ha dado la inteligencia. Dios nos ha dado la capacidad, hermano, diferentes capacidades y habilidades de poder escuchar, de poder mirar, de poder caminar en la mayoría de los casos y de poder desarrollar otros sentidos y otras capacidades para poder estudiar su palabra, para poder orar. Hemos aprendido a orar. Alguien nos enseñó o aprendimos viendo u oyendo a otros hermanos de fe y de espiritualidad y aprendimos de ellos y aprendimos de su vida, de su testimonio, porque eso es parte, hermanos, de la vida cristiana, aprender de otros. Y si es digno de imitar la fe de otros buenos cristianos, bien podemos hacerlo. Nunca poniendo nuestro corazón en la vida y teniendo expectativas muy altas de los hermanos,
porque somos pecadores y vamos a fallar, pero sí mirando su fe de algunos, y dice la Biblia, y si quieres imitarla, imítala, si crees que es un buen ejemplo para tu vida. Pero no sigas al hombre, ve lo bueno que está haciendo. Y si su fe está siendo fortalecida, imita su fe, no imite sus malas acciones. Pablo le expresaba a los hermanos de Colosenses y les dijo: hermanos, yo le pido al Señor todos los días para que ustedes, desde que nosotros supimos que se habían conocido la verdad del Evangelio y que le habían conocido y ahora gozan de la esperanza de la salvación en Cristo, por la gracia de Dios, no hemos dejado de pedirle al Señor por ustedes, por cada uno de ustedes. No los conocemos, no sabemos su apariencia, no sabemos su rostro, su fisonomía, pero sabemos que son hermanos en Cristo que están allí en algún lugar por donde nosotros quizás anduvimos cerca en algún momento. Pero no cesamos de rogarle al Señor para que no dejen de crecer en el conocimiento de Dios. Pablo le declaró, hermanos, les expresó su corazón a los hermanos de esta iglesia de Colosas, que no dejaba de rogar y de clamar a Dios por ellos. Lo que usted y yo, hermanos, todos los días debemos de pedirle al Señor: Padre, ayúdame para no dejar de crecer en el conocimiento de Dios. A uno como predicador, como pastor, a uno se siente, no halagado, pero uno sí se siente a gusto y uno se siente alegre y dichoso cuando algún hermano o alguna hermana le dicen: pastor, gracias por la predicación, o gracias, pastor, por enseñarnos, gracias por preocuparse por el alimento espiritual. Esto es gran bendición para mi vida, y eso lo retroalimenta a uno y le fortalece la relación con Dios como predicador para continuar adelante y decir: vale la pena, aunque uno o dos lo expresen con sus palabras, y de que van creciendo poco a poco, pero vamos creciendo en el camino del Señor. Pablo llegó a saber de los hermanos y dijo: me da mucho gusto que aunque yo no los llevé a los pies de Jesucristo, de que Dios utilizó la instrumentalidad de algún otro siervo, de algún otro hermano, de algún otro predicador. Yo me gozo en que el Evangelio les fue llegado a sus almas, creyeron en Jesucristo, se estableció la iglesia, tienen un anciano, tienen un pastor, ahí está el hermano Epafras, que les enseña, que se preocupa por crecer, y no dejamos de clamarle al Señor, ni el hermano Tito, ni yo, ni los hermanos de mi equipo, como Lucas y otros, no cesamos de rogarle al Señor para que continúen en total y en franco crecimiento del conocimiento de Dios. Hermanos amados, la vida cristiana, hermanos, es fascinante. Es fascinante. Si usted se convirtió a Cristo ya habiendo tenido varios años viviendo en el mundo, y después se convirtió a Cristo y ahora continúa viviendo en el mundo, porque somos de este mundo, ¿verdad? Bueno, nacimos aquí, pero no somos de este mundo. Me refiero a que antes de convertirnos a Cristo, y usted se dio cuenta de que al creer en Jesucristo fue un parteaguas en su vida. Su vida cambió, fue diferente. Ya no tiene los mismos gustos, ya ahora en Cristo tiene otra mentalidad, tiene lo que lo satisface, hermanos. Son realmente situaciones que valen la pena, son actividades que tienen repercusión eterna para nuestro provecho espiritual, para nuestro provecho, para nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. Nuestra vida es diferente. Y usted que se ha dado cuenta que Dios le ha cambiado, le ha transformado, le ha dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús, ahora tiene un destino diferente. Sin Cristo teníamos un destino infernal, porque estábamos condenados en el infierno, pero ahora en la gracia de Dios, estando ahora en la fe de Cristo, habiendo sido nueva creación como un acto de consecuencia de la obra salvadora de Cristo en nosotros como pecadores arrepentidos, Dios nos ha transformado y nos ha dado una nueva naturaleza. Somos nueva creación, tenemos un destino diferente al cual antes teníamos, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, dice la palabra del Señor. Y si alguno está en Cristo, ya no está condenado, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto lo habían entendido, hermanos, los hermanos de Colosas. Eso lo sabían, porque eso lo sabe cualquier cristiano.
que se ha convertido a Cristo, cualquier pecador arrepentido, creyente en Cristo, es salvo. Los primeros días, sus primeras semanas, lo sabe, es lo básico. Y Pablo dice, hermano, yo estoy bien contento con ustedes, no les conozco, pero me da mucho gusto, mucha alegría. Y es una verdadera bendición y un grande halago, y magnifico y glorifico el nombre del Señor, de Dios, porque sé que hay hermanos en esa ciudad. Yo he querido ir para allá, pero Dios no me ha permitido, pero gloria al Señor, porque ya hay una iglesia. No solamente hay un convertido o dos, sino que hay un cúmulo de hermanos reunidos en alguna casa, sirviendo al Señor, adorando al Señor, predicando su palabra y oficiando las ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo, y tratando de compartir su fe a los demás en la medida que se pueda. Yo me gozo, y desde que yo me enteré de todo ello, dijo Pablo, no dejo de darle gracias al Señor por la obra magnífica que Dios ha hecho por la instrumentalidad de alguien que no sé, que no conozco. Al punto que voy, hermanos, es que había un clamor de Pablo en favor de los hermanos de Colosas, y era que estaba preocupado por su crecimiento espiritual, porque había personas que estaban tratando de influir la vida de los hermanos de la iglesia para confundirles. Así como en Galacia, en esa región, había varias iglesias que ya establecidas y hermanos que habían sido salvos por la predicación de Pablo y de los hermanos que le acompañaban, su equipo misionero. Después Pablo se enteró de que llegaron ciertos judaizantes para tratarles de meter, de introducir en su mentalidad ahora creyente, que era necesario que cumpliesen con ciertos ritos de la ley mosaica para poder completar la salvación que en Cristo ellos habían obtenido, con la sola obra de Dios en sus corazones y ninguna obra de ellos para con Dios. Y así como llegaron a perturbarlos diciendo que debían de llevar a cabo ciertos aspectos más, Pablo dice, hermanos, se han dejado llevar por aquellos que les han venido a hacerle un coco wash, no les dijo así, ¿verdad? Pero llegaron, y los hermanos de los Gálatas, pues ya algunos ya se habían dejado llevar por ese pensamiento y por esa influencia mundanal y humana. Y Pablo se enteró de que había hermanos que se estaban dejando llevar por ello y habían creído ahora en lo que los judaizantes le estaban expresando, y Pablo estaba preocupado. Dice, me siento como aquella mujer que está dando dolores en cinta. Otra vez me están causando una gran preocupación y un gran dolor dentro de mí, porque habiendo creído en Cristo, ahora le creen el evangelio, que alguien viene y trae otro evangelio y le han creído, y no es que haya otro, dice Pablo. Así como Pablo tenía esa grande preocupación por las iglesias de Galacia y muchas otras congregaciones, Pablo tenía un gran pesar por la iglesia de Colosas. Dice, hermanos, yo no quiero que dejen de crecer, no los conozco, no sé quiénes son, el hermano Epafras me ha dicho que está esta familia y aquel hermano por nombre y este hermano, porque al final de la carta Pablo les menciona, hermanos, les mando saludos, y yo no sé si los hermanos de Colosas conocían a otros hermanos de otras iglesias, pero les manda saludar desde el versículo 7 hasta el 18 del capítulo 4 de la epístola. Dice, les manda saludos el hermano Lucas, el médico amado, Demas, la hermana Ninfa, la Odisea. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aristarco, mi compañero de prisiones, les manda saludos. Marcos, Onésimo, Tíquico, les dice Pablo casi todo el árbol genealógico de los hermanos que tenían ahí. Y los hermanos quizás ni los conocían, probablemente sí, probablemente no. Pero Pablo quería tratar de que los hermanos tuviesen una fraternidad, aunque sea a nivel distancia, como lo estamos teniendo hoy en día. De que allá había unos hermanos, mira, aquí está el hermano, Pablo nos mencionó a este hermano y el médico y aquel, mira, gloria al Señor, para que los hermanos de Colosenses supieran que había otros hermanos en otros lugares y conocieran y entendieran que la palabra del Señor era predicada constantemente y muchos llegaban al conocimiento de la verdad. Pero eso era el corazón de Pablo, pero él les dice, hermanos, yo no dejo de orar por ustedes para que crezcan. En la oración que Pablo está mencionando, para lo que Pablo les menciona a los hermanos de Colosas, de que le está pidiendo a Dios, a través de la oración, en favor de los hermanos colosenses, vemos por lo menos, hermanos, 3 elementos que Pablo realza en su oración para que los hermanos crecieran. En el versículo 9 dice, y por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos, no dejamos
perseveramos, no cesamos de orar por ustedes, les dice, y de pedirle a Dios que sean llenos del conocimiento de la voluntad divina en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. No dejamos de orar, dice, para que sean llenos del conocimiento de qué, hermano, de su voluntad, de su voluntad. Número 1, vemos, hermanos, en la oración de Pablo, intercesora por aquellos hermanos, por aquella iglesia, por aquella congregación, por aquellas familias, por aquellos matrimonios, por aquellos jóvenes, por aquellos niños, por aquellos ancianitos, por aquellos enfermos que componían la congregación, la fiel congregación de Colosas. Les dice, hermanos, yo oro a Dios, número 1, para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Eso es vital, mis amados hermanos, en la vida cristiana, conocer la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 17, Colosenses 5, 17, Pablo cuando le escribió, ¿qué dije? Efesios, sí, eso es correcto. Efesios 5, 17, cuando Pablo les escribió a la iglesia de Éfeso, les manifestó su misma inquietud y su mismo deseo. Efesios 5, 17 les dijo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Había otras situaciones, otras condiciones en las cuales la iglesia de Éfeso se encontraba, pero Pablo les dice, hermanos, cualquier situación y el estado espiritual y moral y emocional de la congregación, ya le estoy tratando, dice, pero hay algo mucho más trascendente que tienen que entender, dice, les dice Pablo, y no deben de ser insensatos. No deben de darle la vuelta al asunto. En otras palabras, no se me hagan. Usted póngale el adjetivo que quiera después de hacerse. No se me hagan patos, decía un hermano. No se me hagan patos, decía. No se hagan, hermanos, dice Pablo, no seáis insensatos. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Deben de discernir la voluntad de Dios. Ya saben parte de la voluntad de Dios para su vida. No sean insensatos, no se hagan que no saben y que no. Ya lo saben. Se les ha predicado, se les ha dicho, se les ha enseñado. Tienen enseñanza, tienen predicación, tienen estudio, tienen lección. Dice Pablo, todos los días se les habla de la palabra. Se reúnen en diferentes casas y ahí están predicándoles, enseñándoles. No sean insensatos, no se hagan que no conocen la voluntad de Dios. Sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pablo les recordó a la iglesia de Éfeso y también a los colosenses. Les dijo, hermanos, se los dijo de otra manera, porque era otra situación. Le dice, hermanos, no les dijo, no sean insensatos, no sean sonsos, como les dijo a los efesios. A los colosenses les dijo, hermanos, permítanme decirles que nos gozamos en el Señor por su salvación. Y no dejamos de pedirle al Señor que no dejen de crecer en el conocimiento de su voluntad. Que crezcan, que conozcan la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano, por qué es bueno conocer la voluntad de Dios? No voy a hablar de cómo conocer la voluntad de Dios. Eso será en otra predicación y ya se ha predicado también. Pero a lo que voy, hermanos, que usted y yo conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor? Bueno, lean la Biblia. Porque si no la leemos no vamos a saber qué es lo que aquí Dios quiere para nosotros. Estudien la Biblia. Pele, decíame una hermana, ¿verdad? Pele oído a la enseñanza, a la predicación. Ando medio vulgarzón ahora, ¿verdad? Déjenme tratar de corregirme. Escuche, ponga atención, quiero decir, a la palabra del Señor, a la predicación, a la enseñanza, al consejo, para que usted vaya entendiendo y pueda discernir la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios, hermanos, es clara, es buena, agradable y es perfecta. Normalmente nuestra voluntad no es compatible con la voluntad de Dios, porque nosotros somos carnales. Pablo decía, soy carnal, vendido al pecado. Entonces lo que le gusta a su carne, hermano, si usted dice, ¿qué le gustará a Dios? Lo que le gusta a su carne, a mi carne. Si usted dice, mi debilidad, mi carne, mi naturaleza quiere hacer esto, bueno, la voluntad de Dios es lo contrario. ¿Verdad? Nada más para que nos demos cuenta.
Así que no voy a hablar de cómo identificar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la conocemos en su palabra, a través de las predicaciones, a través de nuestros devocionales personales, a través de experiencias de otros y tomamos el consejo. Dios nos habla de muchas maneras, conocemos la voluntad de Dios. A lo que voy, hermanos, es que la oración de Pablo era en favor de los hermanos de Colosas que conocieran la voluntad de Dios, porque indagar, buscar, rogarle al Señor, Señor, muéstrame qué debo de hacer, cómo lo debo hacer. Ahí están los preceptos, los mandatos, los principios bíblicos, y el conocer la voluntad de Dios, hermanos, nos dice el salmista en el número 40, Salmos número 40, versículo 8, nos dice el salmista, Salmos 48, que la voluntad de Dios trae paz al corazón, por ejemplo. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Me agradó mucho hacer tu voluntad. En otras palabras, me trajo paz. Me trajo tranquilidad. Mi hermano, ustedes se cuenta, algo que no es de Dios le va a traer intranquilidad e inquietud y desasosiego y ansiedad. Dios es un Dios de paz, no de confusión, dice en la Biblia. Dios no es un Dios de duda. Dios es un Dios de fe. Así que el ir conociendo la voluntad de Dios y el practicar la voluntad de Dios para nuestras propias vidas, hermanos, eso le va a traer a su corazón tranquilidad, le va a traer paz, gozo, paz. ¿Se acuerdan que Pablo le escribió a unos hermanos? No recuerdo qué iglesia, porque no lo busqué, no lo tenía previsto, hasta ahorita se me vino a la mente. En una epístola, Pablo le escribió a una iglesia, no recuerdo cuál, y le dijo, hermanos, no pude ir para allá porque no tuve paz en mi corazón. Dios no me puso paz en mi corazón y decidí no ir. Así que parte de una de las maneras en que Dios nos muestra, hermanos, qué es lo que debemos de hacer y qué no es lo que debemos de hacer, es a través de darnos paz a nuestra vida interna y a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y si no hay paz, pues lo más probable es que no sea de Dios, o que sea de Dios, pero Dios todavía nos está deteniendo hasta que tengamos completa tranquilidad y convencimiento, y entonces cada uno, dice, debe estar plenamente convencido en su propia mente de lo que hace. Debe de haber seguridad, tranquilidad, paz en tu vida mientras vayas a hacer algo o decir algo. Si estás intranquilo, si estás inseguro, entonces todavía no des el paso, porque probablemente no sea de Dios y no es de Dios. Así que la oración en favor de los hermanos del apóstol Pablo, de los hermanos de Colosas, para que ellos crecieran en el Señor. Pablo dijo, para que ustedes puedan crecer en el Señor, primero deben de conocer su voluntad. Porque conocer la voluntad de Dios para crecer en la vida espiritual trae paz al corazón, trae seguridad, trae tranquilidad. Y la palabra de Dios ya lo conocemos, ya lo hemos dicho, ya lo dije en Romanos capítulo 12, versículo 2. Son versículos que conocemos y entendemos y que quizás sabemos de memoria. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, dice la Biblia, de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena. Mire los adjetivos que Pablo le da a la voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable voluntad de Dios y perfecta voluntad de Dios. Mi hermano, quiero decirle que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios se hace responsable de todas nuestras vidas. Pero cuando usted y yo estamos fuera de la voluntad de Dios, Dios nos hace responsables a nosotros. ¿Tú elegiste? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Está dentro de la voluntad de Dios, de los límites, de los limítrofes de la voluntad de Dios. No te salgas. Conoce la Biblia, crece en tu conocimiento del Señor para que disciernas la voluntad de Dios para tu propia vida. Y Dios se hace responsable de lo que suceda. Dios te va a suplir, Dios te va a dar, Dios te va a proveer, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. Pero si tú te sales de los límites de la voluntad de Dios y quieres irte al margen, en la otra vía que Dios ha establecido, dice Dios, bueno, pues vete por tu camino. La ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios. O haces la voluntad de Dios, Dios se hace responsable, o haces tu propia vida, tu propia manera, bajo tu propia voluntad, y Dios te hace responsable a ti.
Tu voluntad, nuestra voluntad terca, necia, no deja obrar la justicia de Dios. Pablo dijo, hermanos, yo tengo mucho contentamiento. Yo supe de ustedes, me dio mucho gusto el saber que había hermanos en otros lugares, el saber que hay cristianos en otras ciudades que no he tenido la bendición de poder predicar el evangelio, pero yo me gozo que alguien llegue y predique y me gozo en el Señor. Y cuando el hermano Timoteo y el hermano Lucas y su servidor supimos, dijo Pablo, que había salvos, que había creyentes ahí en Colosas, dijo, nos gozamos en el Señor. Y no hemos dejado de orar por todos ustedes, dijo Pablo. Después, de alguna manera providencial, conocimos al hermano Epafras. Dice Pablo, allí el hermano Epafras, y el hermano Epafras nos comenzó a hablar de ustedes, de la iglesia, del trabajo, de la labor que están teniendo. Dice, y quiero decirles que es un fiel hermano, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Háganle caso, es su pastor. Les predica, les enseña, sigan aprendiendo, sigan creciendo. Lo que les enseñe, lo que les predique, la carta que les lea, atiéndanla. Para que continúen creciendo en su fe en el Señor. La oración de Pablo, hermanos, constaba de 3 elementos. La oración en favor del crecimiento espiritual de los hermanos. De Colosas constaba de 3 elementos. 1, de que conocieran su voluntad. Número 2, de que caminaran en la voluntad de Dios. De que ellos caminaran dentro de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis digno. Pablo les dice, no nos hemos cansado de pedirle al Señor por ustedes y de pedirle que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que conozcan la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Para que conozcan la voluntad de Dios y caminen de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es caminar, hermanos, en la voluntad de Dios? ¿Se acuerda o recuerda lo que dice Génesis de Enoc? Y Enoc caminó con Dios. Pablo dice, para que andéis como es digno de Cristo, para que caminen con Dios, con su Señor Jesucristo, como lo hizo Enoc, que caminó con Dios. Enoc no iba agarrado del brazo del Señor, de Dios, en aquel... No. Caminar con Dios, hermanos, nos está hablando de ir por el mismo sendero, por el mismo camino, por la misma brecha. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Hay un camino por donde ir. No es como la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, esa es la mentalidad humana, pero el cristiano no va a andar haciendo camino cuando va caminando, debe de ir por el camino correcto. Cristo dijo, hay un camino, si no hay brecha, no te metas. Vas a encontrar un camino, está el camino ancho y está el camino angosto, no vas a ir haciendo camino conforme al andar. Tú debes de escoger por cuál brecha, por cuál vereda, por cuál calle vas a ir, si el ancho o el angosto. Si entras por el, yo soy el camino angosto, porque muy pocos vienen por aquí. Pero si tú entras por el camino angosto, vas a encontrar la vida eterna. Pocos son los que la hallan, porque todo el mundo quiere irse por donde va Vicente, ¿verdad? ¿Verdad? Toda la gente. Camino ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, dijo Cristo. Pero el que entra por el camino y pasa por la puerta, yo le voy a salvar. Así que hay un camino. Yo soy el camino. Muéstranos el camino, le dijo Felipe a Cristo, y nos basta. Pues ¿cómo, Felipe? Pues ¿dónde andas? Le dijo el Señor. Pues ¿cómo? ¿Cuánto tiempo tengo aquí? Ya tengo 3 años con ustedes, les he dicho cuál es el camino y todavía me dices dónde está el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo oraba a los hermanos junto con Timoteo y le decía, hermano Timoteo, vamos a orar por los hermanos de Colosas, allá están. A ver cuándo Dios nos permite ir. ¿Te acuerdas de los nombres de algunos hermanos de la iglesia? No me acuerdo, dijo Timoteo. Bueno, no importa, vamos a orar por los hermanos que están allá. Y vamos a orar, empiezas tú, luego yo termino y vamos a orar para que Dios les ayude a que ellos puedan crecer en el Señor, que conozcan su voluntad y que caminen en la voluntad de Dios, que caminen como es digno de Cristo. Está bueno, hermano Pablo. Yo empiezo, tú terminas, vamos a orar. Imagínese, hermano. Pablo y Timoteo orando por los hermanos de la iglesia. No eran especiales, no tenían nada de espectacular. Pablo y Timoteo eran iguales que nosotros, hermano. Pero tenían un buen corazón.
por la obra del Señor. Y oraban al Señor para que ellos anduvieran, caminaran dentro de la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo también les recuerda a la iglesia de Éfeso, y no era una iglesia, no era una carta repetitiva. Efesios, Filipenses y Colosenses fueron 3 cartas que Pablo escribió estando en la prisión. Así que no tomó una, hizo una y le sacó copia y la mandó a las otras 2. No, hizo una carta específicamente para cada iglesia. Y hay unos aspectos, hermanos, que podemos encontrar que providencialmente coinciden o se amalgaman las ideas de las 3 cartas. Por eso es la razón por la cual vamos a Colosenses y estamos en Efesios también. En Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo dijo: yo pues preso en el Señor. Estoy preso y por causa de Cristo, del Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que caminen como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se da cuenta, hermano? Pablo les estaba diciendo también a la iglesia de Éfeso: hermanos, deben caminar con el Señor. Yo estoy preso y ahorita no puedo andar caminando literalmente predicando el evangelio, pero yo he tratado de andar en el camino del Señor y muestra de ello, hermanos, de que estoy tratando de caminar con Dios, es que estoy preso por Cristo, preso en el Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que ustedes anden, caminen como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dios nos llamó, hermanos, a una profesión, a una vocación, y es ser cristianos de tiempo completo. Si usted no puede ser un predicador, si usted no tiene el deseo de ser un misionero, un pastor, un evangelista, pues ni modo. No se le va a forzar a que lo haga, ¿verdad? Pero sí está obligado, hermano y hermana y jóvenes, a vivir, estamos obligados a vivir de tiempo completo la vida cristiana. Ahí sí estamos obligados. Pablo les dijo: hermanos, no se les olvide que son cristianos, y yo preso en el Señor, que he caminado con Cristo toda mi vida, a causa de Él estoy detenido, estoy preso, pero a ustedes les ruego, hermanos, que anden, que caminen todos los días de su vida de acuerdo a la vocación de la cual Dios los llamó. Ustedes son hijos de Dios y como hijos de Dios deben de caminar como lo hizo Enoc. Para poder crecer en el Señor, hermanos, en la vida cristiana a nivel personal, pues debemos de conocer la voluntad de Dios, pero también debemos de caminar en la voluntad de Dios. Cuando Pablo dijo que caminaran en la voluntad de Dios, es decir, que anduvieran como es digno de Cristo, a lo que se estaba refiriendo, hermanos, es que se estaba refiriendo a un compromiso total, completo y absoluto para someterse al Señor. Es verdad, hermanos, que cuesta trabajo someterse a una persona, porque somos humanos y no nos gusta que nos sometan, no nos gusta someternos. Algunos sí, dicen: no, yo me someto, al cabo el responsable es el de arriba. Y es verdad. Pero el someterse al Señor, hermanos, implica un compromiso. Pero es un compromiso, hermanos, que no debe ser pensado. En ocasiones nos dicen: a ver, déjeme pensarlo. ¿Cuánto tiempo me da para pensarlo? No, nada, ahorita, ya que mañana. No, ahorita necesitamos una respuesta. Nuestro compromiso con Dios, hermano, cuando Dios dice que tenemos un compromiso con Él, no es para pensarlo: a ver, Señor, espérame, déjame confirmarlo en otra predicación, déjame orar mucho, déjame leer la Biblia mucho para confirmar si realmente necesito comprometerme contigo. No. Es un compromiso con Dios ahí, hasta con los ojos cerrados. Señor, está bien, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi dinero, aquí está mi trabajo, aquí está mi salud, aquí tienes, Señor, todo lo que tengo aquí. Si algo tengo, eso es tuyo porque ha venido de ti. Solamente me lo has prestado para que yo pueda vivir, o en algunos casos sobrevivir. Es un compromiso. Cuando Pablo les dijo: hermanos, para que anden, tienen que conocer y conocer la voluntad de Dios para que puedan crecer en el Señor, se refería a un compromiso total de sometimiento a Dios. El caminar dentro de la voluntad de Dios, hermanos, se refiere también a un compromiso para agradar a Dios, agradándole en todo, dijo Pablo. Romanos 12:1, ya lo leímos, donde Pablo dice, una parte donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable. Al hacer la voluntad de Dios, hermanos, buena, perfecta, le agradamos a Dios.
También en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, unas páginas más adelantito a su Biblia. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, dice la Escritura, 4:1, 1 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo os conviene conducirse para agradar a Dios, así abunden más y más. Cambié nada más unas palabritas para poderlo entender más fácil. Déjeme leerlo otra vez, ¿verdad? Si alguien dijo, ya le cambió, pastor. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué dice Pablo? Miren, hermanos, cuando nosotros estuvimos ahí en Tesalónica, cuando nosotros hemos estado frente a los hermanos, nosotros hemos tratado de presentarnos una vida digna del Señor, y si ustedes vieron en nosotros algo de imitar, pues háganlo. Porque nosotros vivimos para Dios, y si ustedes imitan la vida que estamos tratando de agradar a Dios, dice, pues es bueno, y si eso les va a hacer abundar más en su conocimiento y crecimiento espiritual, háganlo. Para que abunden más y más. Abundar, agradable a Dios. Caminar en la voluntad de Dios, hermanos, nos habla de un compromiso que tenemos de agradar a Dios. No tenemos que agradar a los hombres, hermano. No tenemos por qué quedar bien con las personas. Claro, hay que someterse a la autoridad que tenemos que someternos. Hay que acatar los preceptos y mandamientos de instituciones y de personas. Hay una autoridad, ya lo miramos, ¿verdad?, adquirida, y una autoridad intrínseca, ya lo miramos en la escuela dominical en algún momento. Y eso no está en tela de juicio, en tela de duda. Hay que someternos. A lo que me refiero, hermanos amados, es que tenemos un compromiso de agradar a Dios antes que a los hombres. Ya lo dije en la escuela dominical en la mañana. Pablo declaró y le dijo, hermanos, si yo agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. Porque normalmente el vivir para el Señor Jesucristo y el ministrar, vivir, ser una persona llamada para el ministerio y estar en el ministerio y hacer la obra del Señor, no a todo mundo le va a agradar, ni a todo mundo le voy a caer bien, dijo Pablo. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Agrada a Dios, dice Pablo. Todo lo que tú haces debes de agradar a Dios, aunque tengas un perjuicio posteriormente de que no seas del agrado ni del afecto de otras personas. ¿Qué importa? No pasa nada, dice Pablo. Nomás te van a menospreciar, te van a ningunear, pero tú sigues. La vida sigue caminando en su voluntad. No solamente se refiere a un compromiso para someterse al Señor. Habla de un compromiso para agradar a Dios, hermanos. Y habla de un compromiso para cumplirle al Señor. Y voy al punto número 3 y aquí voy a terminar. Pablo oraba a Dios en favor de los hermanos de Colosas para que ellos crecieran en el Señor. ¿Cómo? 1, conociendo su voluntad. 2, caminando en su voluntad. Y número 3, creciendo en su voluntad. Conociendo, caminando para poder crecer en la voluntad. Dice el mismo versículo 10, la segunda parte, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, en el conocimiento de la voluntad de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, no es tercera, es segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18, dice la Biblia lo siguiente, ya lo conocemos. Antes bien, dijo el apóstol Pedro, creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el fin y de la eternidad. Amén. Dice Pedro, crezcan en la gracia de Cristo y en el conocimiento del Señor también deben de crecer. Y es lo mismo, hermano, que le está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, crezcan en el conocimiento de su voluntad. Es caminar en la verdad de Dios. Crecer crecer en la voluntad de Dios, hermano, es andar en la verdad, es andar en su palabra. Primera de Pedro 2:2, lo conocemos el versículo. Primera de Pedro 2:2, ya me había regresado. Primera de Pedro 2:2
Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya que la palabra de Dios nos lleva a ser salvos, y una vez que eres salvo, eres creyente, la misma palabra de Dios te va a ayudar para seguir creciendo ahora en tu salvación. Es lo que está diciendo Pablo. Ocuparnos, hermanos, en nuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir, ahora que eres salvo, ocúpate en lo referente a la salvación que ya tienes, que Dios te ha otorgado. Con temor y temblor significa con el más alto sentido de responsabilidad y compromiso. No porque la vayas a perder, porque no la perdemos la salvación. Es lo más seguro que hay. ¿Cómo crece el cristiano en la voluntad de Dios, hermano? Es decir, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios? La palabra de Dios es vital. Razón por la cual se debe de leer todos los días. Misma razón para memorizarla, hermanos, regularmente. Hay personas que se saben los nombres, hermanos, de todos los jugadores del equipo de fútbol, de béisbol, pero no se saben un versículo de la Biblia. Hay personas que se saben muchos remedios caseros para poder quitar el coronavirus, ¿verdad? Como andan hoy en día. O un remedio para quitar las reumas, un remedio para que se te quite se te levante la mollera. Remedios para todo. Pero ¿cuántos versículos sabes de memoria? Yo no estoy diciendo que nadie sabe. No, sí hay. Muchos hermanos saben muchos versículos. Pero antes de memorizar otras cosas, hermanos, ¿por qué no memorizamos palabra de Dios? Es importante y es vital para conocer la voluntad de Dios, para caminar en la voluntad de Dios y para crecer en la voluntad de Dios. La palabra de Dios es elemental, es básica. Esa sí es esencial, la palabra de Dios. Hay que leerla diariamente, hay que memorizarla regularmente. Muchos versículos que yo recuerdo hoy en día y que todavía retengo en mi memoria de 64 megabytes o gigas, ¿no? Son versículos que aprendimos en la casa cuando yo era niño, versículos que yo aprendí en la escuela dominical cuando estaba en la iglesia, y versículos que aprendimos mi esposa y yo cuando éramos novios. Memorizábamos versículos, y algunos en inglés, que según me quería enseñar inglés. Es memorizarla, leyéndola, escuchándola, hermanos, atentamente. Escuchándola. Ustedes recuerdan la hermana, ay, se me fue, la que estaba acá en el San Antonio, la hermana Caritina. Me acuerdo que cuando íbamos a visitarla, a la hermana, de tiempo en tiempo, me acuerdo que en algunas ocasiones me dijo, le había llegado, alguien le mandó un aparatito, parecía un celular chiquito, y le preguntamos, hermana, ¿y esto qué es? Dice, es una Biblia. Dice, aquí se le mueve, dice, ahí se le mueven unos botoncitos, me dijeron, dice, y se oye la voz de alguien que está leyendo la Biblia. Dice, es que necesito, dice, de la Biblia, de la palabra de Dios, dice la hermana. Pero ustedes saben, la hermana estaba prácticamente inmóvil, no podía utilizar sus manos ni sus dedos. Entonces tenía que esperar que llegara alguien para que le pudiera activar los versículos, y ¿verdad? Y o si de alguna manera a veces la hermana trataba de hacerlo. En otra ocasión, algún día le preguntó, hermana, ¿y la Biblia que tenía? Dice, pues no sé, por ahí está, dice, ya no he podido, dice, pero no han venido mucha gente, y bueno, dice, ya se me olvida, pero quiero, póngamelo en la mano, sáquelo del cajón, póngalo arriba, dice, para que pues después alguien me lo ponga para que puedan leer la Biblia después de que ustedes se vayan. Porque es importante, hermanos, leerla, memorizarla, pero escucharla también, para conocer la voluntad de Dios y estudiarla. Es bíblico, hermanos, estudiar la Biblia, amén. Es bíblico estudiar la Biblia. Cristo dijo, Juan 5:29, si no mal lo recuerdo, dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna, y ellas, las escrituras santas, dan testimonio de mí, dijo Cristo. Si queremos conocer la voluntad de Dios y conocer más a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la palabra de Dios emana todo ese conocimiento de nuestro Señor. Así que estos tres elementos, hermanos, por los cuales Pablo oraba para el crecimiento de los hermanos en su vida espiritual, es que ellos conocieran la voluntad de Dios, caminaran en la voluntad de Dios, para que pudieran crecer en la voluntad de Dios. Estos tres aspectos, hermanos, son elementales
Y son aspectos básicos para que usted y yo crezcamos en nuestra vida espiritual. Conozca la voluntad de Dios, camine en la voluntad de Dios y crezca en la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Tome la palabra de Dios en serio. Estúdiela, léala. Alguien me dijo, hace muchos años un hermano me dijo, pastor, tengo que leer todos esos nombres raros que están ahí en el Números y en Génesis. Le digo, claro que sí, hermano. Eso es palabra de Dios y ha sido inspirada por Dios. Eso también. Hay que leerlo. Algún provecho va a sacar, ¿verdad? Cuando tenga un hijo ya tiene varios nombres ahí a la mano. Ponerles nombres raros. Para algo nos sirve, nos ubica. Es palabra del Señor. Así que no menosprecie la palabra de Dios, hermano, hermana. Atiéndala, porque es la única forma en que vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Vamos ahora. Padre, gracias por darnos tu palabra.